petrolífera del Orinoco. Señor Cabeza, y allí señor Cabeza, en esos bloques, 26 señor países Cabeza, están empresas capitalistas señor extranjeras Cabeza, como empresas con nosotros, pero por supuesto Claro. subordinados al interés nacional. Claro, por supuesto, señor Cabeza, pero yo no soy experto petrolero, señor Cabeza, pero lo que yo sí sé es que en materia de commodities y sobre todo de petróleo, es muy fácil encontrar inversiones con privados, pues porque el petróleo es un bien demasiado rentable. La pregunta es, ¿cómo hace Venezuela para atraer inversión privada sobre otros medios de producción, otras industrias? Usted estaba dando un ejemplo de cómo el gobierno de Venezuela promueve la inversión público-privada o privada también en la industria petrolera, y yo le alegaba que, bueno, eso es muy fácil. En África hay países que son totalitarios y dictatoriales y que tienen inversión privada en el petróleo, pero eso es cuestión del petróleo y no de ninguna otra cosa. La pregunta es, ¿cómo promueve la revolución bolivariana Venezuela la inversión privada en otros sectores productivos? Bien, obviamente, aun cuando usted ha hecho referencia, en nuestro país no hay una dictadura. No, para nada, no. Esto era para decir nada más que en petróleo es muy fácil obtener inversión privada, no importa qué tipo de modelo se tenga. Por si acaso hay alguna duda. Claro. Fíjense, usted voy a dar, para no responder con alguna retórica, ejemplos muy concretos, que tienen que ver, por supuesto, con el tema de la economía. Número uno, en los últimos 5 o 6 años que tuvimos tasas de crecimiento superior al 6% del Producto Interno Bruto de Venezuela, la locomotora que impulsó ese crecimiento fue el sector privado, casi en un 60%. Número dos, ¿en qué industrias, la estrategia por favor, del Estado señor venezolano... ¿Cómo? ¿En qué industrias? Sí, la tasa de crecimiento de Venezuela del 2004 al 2009 es un promedio de 6% aproximadamente. Sí, usted me habla que básicamente del sector privado, pero la pregunta es, ¿en qué industrias del sector privado? No, el sector industrial manufacturero creció 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 a una tasa en torno a 5 y 6% del Producto Interno Bruto. Igual el sector de la construcción, el sector de las telecomunicaciones, todos ellos crecieron. Usted nos puede dar, fueron la locomotora del crecimiento. ¿Usted nos puede dar algunos ejemplos de qué industria manufacturera de consideración existe en este momento en Venezuela? Privada, por supuesto. La industria de los alimentos tiene una alta participación el sector privado. La industria de los químicos, los plásticos, básicamente son del sector privado. Químicos y plásticos son petroquímica, ¿no es cierto? Sí, pero las procesan sectores privados importantes. Y cuando usted me habla de alimentos, me está hablando más allá de la producción primaria, más allá de la agricultura, me está hablando de productos procesados. Correcto, la agroindustria tiene un papel muy importante en la generación de bienes de consumo masivo y popular en Venezuela. De manera, ese es un primer ejemplo. Un segundo ejemplo, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Venezuela con el proceso de intermediación financiera. Es decir, aquí ha habido un cambio importante con relación a los años 80 y 90. En los años 80 y 90 aquí no había intermediación financiera, había especulación financiera. Hoy, la banca privada y la banca pública tiene en promedio un 55% de sus capitales en intermediación financiera. Ha crecido el crédito público con bajas tasas de interés y, por supuesto, eso satisface en parte las necesidades de financiamiento. Y, en tercer lugar, recientemente el Estado venezolano, este mismo año, creó 2 fondos binacionales para promover industrias para la exportación y para promover industrias de sustitución de importaciones en Venezuela, no estatales, no de propiedad estatal, y el propio presidente de la República ha estado en actos donde ha entregado ciertamente estos recursos para financiar actividades básicamente sustitutivas de importación a partir de los recursos adicionales que obtuvimos por el proceso de ajuste cambiario. Es decir, que estos créditos vendrían a suplantar, vendrían a venir en lugar de inversión extranjera. No le entendí. Es decir, la pregunta es, voy a pasar esa pregunta más adelante. Lo primero que le quería preguntar antes de esto, usted en el primer bloque hablando del socialismo del siglo XXI, del equilibrio económico social.
La pregunta que yo le hago, ¿a qué le estamos llamando aquí equilibrio económico-social en este año en el que es segundo de recesión económica para Venezuela, con inflación, de acuerdo al Banco Central, de 30 a 35%? ¿A qué le estamos llamando equilibrio? Bueno, se mantiene una política, una estrategia de fondo que tiene que ver con la recuperación del salario. Son 11 años de política laboral de incremento del salario para mejorar la capacidad de consumo de los venezolanos. Se mantiene una política de soberanía petrolera que nos permita, luego de salir de este pequeño trance de caída de los precios del petróleo y por supuesto, impacto en los ingresos fiscales de la República, porque no hay que ser economista ni especialista para saber que nosotros tuvimos un impacto importante en el 2009 con la caída significativa del nivel de la cesta petrolera venezolana. Y por tanto, entonces, estos equilibrios nos permiten también tratar de recuperar la inversión. En el segundo semestre de este año hay un esfuerzo importante del Estado en materia de gasto de infraestructura de apoyo a la producción, en materia de vivienda, porque es una de las actividades que pensamos puede levantar la actividad económica, así como hoy puedo decirle que esperamos que hacia el último trimestre pudiéramos regresar a la senda de crecimiento económico. Y si bien este año tendríamos este indicador negativo, el próximo año vamos a crecer. A ver, Rodrigo Cabezas, economista venezolano, ¿cuál es la estrategia, de manera rápida, cuál es la estrategia de Venezuela para poder salir de esta recesión? Es más, déjeme se lo pregunto de esta manera, ¿por qué Venezuela está en recesión cuando el resto del continente no lo está todavía? ¿Y cuál es la manera, la estrategia para salir de esta? Bueno, en el primer trimestre tenemos un resultado en el que obviamente se indica una caída del flujo de importaciones explicado por una restricción en la entrega de divisas. Ese tema está resuelto y se está trabajando para que el flujo de divisas pueda atender las importaciones necesarias para la economía. Tuvimos también problemas con el servicio eléctrico, hubo cortes, racionamiento, ese problema está resuelto. Por ello es que postulamos que saldremos de este periodo de caída económica, de desaceleración de la actividad económica y reiniciaremos el proceso de crecimiento económico. Hay una estrategia estatal de un gasto importante, gasto en inversión de tipo público, pero en infraestructura de apoyo a la producción importante, a los efectos de que no se nos mueva nuestra tasa de desempleo, que está en 7%, que por cierto es exitosa para nosotros y sigue siendo exitosa. ¿De dónde van a salir estos recursos para hacer estas inversiones si ustedes están restringiendo la salida de dólares, presuntamente porque no tienen los dólares? Bueno, tenemos dos fuentes importantes. Se hizo un proceso de ajuste cambiario, eso dejó unos recursos importantes en el fisco de carácter adicional y que se van a ser aplicados como créditos adicionales. En segundo lugar, el presupuesto de la República este año fue calculado sobre la base de $40 el barril promedio y tenemos en este momento una cesta que se está comportando en promedio del año en $70.4 el barril. Ese excedente va a ser utilizado también para la reanimación de la actividad económica. Ahora, ¿cómo van a combatir la inflación? ¿Cómo van a anclar ustedes los precios? En este momento la inflación está estimada en 35%, señor Cabeza, y la inflación, usted sabe, es el peor impuesto que se le puede poner a un ciudadano. Bueno, esa no es nuestra estimación. El Banco Central, aquí tengo yo, el Banco Central dijo que la inflación en los precios de las comidas y bebidas en los primeros 5 meses del año fue del 21%, en los primeros 5 meses. La estimación es que al final del año sea de 30 a 35. No, la estimación de nosotros es que podamos tener al final una inflación que obviamente nos preocupa en torno a 27 y 30%, ciertamente alta, pero no esa de 35, ¿Cómo la van a combatir? Tampoco la que ha dado a través del programa suyo un profesor de Harvard que lo vi hablar de 50% de inflación. En diciembre podremos volver a hablar y usted verá que ese no es el indicador de inflación en Venezuela. Ahora, lo importante es para nosotros es que la senda del crecimiento la volvamos a recuperar. La gran medicina que la ciencia económica ha dado para combatir la inflación tiene que ver con la producción. Que crezca la producción, que crezca la productividad. Y por supuesto, el esfuerzo nuestro ha sido que
para que estas circunstancias de desaceleración de la actividad económica no caiga sobre los hombros de los trabajadores, tratamos de mantener un esfuerzo importante para la capacidad de compra del salario venezolano y por eso se hizo un ajuste del salario mínimo que hoy está legal en $407, uno de los más altos de América Latina.